En este video vamos a ver unos ejemplos para sacar algunas propiedades de los engranes cónicos. Ejemplo número 1. En la figura se muestra un par de engranes cónicos de dientes rectos que tienen una razón de velocidad de 5 a 2. El diámetro raíz del piñón es de 6 pulgadas y la longitud del diente es de 1.5 pulgadas. El piñón gira a 640 revoluciones por minuto. Los dientes son de paso diametral 5 y el ángulo de presión es de 25 grados. Si se transmiten 15 caballos de potencia, debemos determinar la fuerza tangencial en el radio medio, la fuerza de empuje del piñón y la fuerza de empuje del engrane. Vamos a empezar con determinar el diámetro del engrane, y el diámetro del engrane es igual al diámetro del piñón por la razón de velocidad, que sería 6 pulgadas por 5 medios, y eso nos da un diámetro de 15 pulgadas. El ángulo de inclinación del cono, beta, es igual a la tangente inversa del radio del piñón entre el radio del engrane. Sustituyendo los valores, sería tangente inversa de 3 entre 7.5 y nos da 21.8 grados. El radio medio del piñón es igual al radio del piñón menos la longitud del diente entre 2 por el seno ángulo del cono. Al sustituir los valores y hacer los cálculos, obtenemos un radio medio de 2.72 pulgadas. El momento en el piñón es igual a los HP por 63.024 entre las revoluciones, y esto al sustituir los valores nos da un momento de 1.477.1 libra-pulgada. Aquí tenemos en la figura las dimensiones que hemos obtenido con estos datos. Ahora sí, ya que tenemos esos datos, vamos a calcular la fuerza tangencial en el radio medio. Y la fuerza tangencial en el radio medio es igual al momento, que lo acabamos de definir, entre el radio medio también, que lo acabamos de calcular, lo cual nos da un valor de fuerza tangencial de 542.8 libras. La fuerza de empuje del piñón es igual a la fuerza tangencial por la tangente del ángulo de presión por el seno del ángulo de inclinación. Al sustituir los valores, obtenemos un valor de fuerza de empuje del piñón de 94 libras. La fuerza de empuje en el engrane es igual a la fuerza tangencial por la tangente del ángulo de presión por el coseno del ángulo de inclinación. Al sustituir esos valores, obtenemos 235 libras de fuerza de empuje del engrane. En la figura vemos cómo están las fuerzas de empuje. La fuerza tangencial con la flecha roja, la fuerza del engrane que me está ejerciendo el engrane y la fuerza que está ejerciendo el piñón. Si nos fijamos, el signo positivo me dice que va hacia el piñón y va hacia el engrane. La fuerza de empuje del piñón, como está aquí. Ejemplo número 2. Un par de engranes cónicos con dientes en espiral tienen una razón de velocidad de 5 a 2. El diámetro primitivo del piñón es de 6 y la longitud del diente de 1.5 pulgadas. El piñón gira a 640 revoluciones por minuto. Su paso diametral es de 5, el ángulo de presión es de 25 y está medido en un plano normal a un diente. El piñón transmite al engrane una potencia de 15 caballos. El piñón tiene una espiral de mano derecha y gira en el sentido del movimiento de las agujas del reloj, mirando hacia el vértice del cono primitivo. El ángulo de la espiral gamma es igual a 30 grados. Este es el caso 1 indicado para las fuerzas en engranes cónicos helicoidales. Nos piden determinar la fuerza tangencial en el radio medio, la carga de empuje del piñón y la carga de empuje del engrane. Primero tenemos que determinar el diámetro del engrane,
que es igual al diámetro del piñón por la razón de velocidad. Al sustituir los valores obtenemos un diámetro de 15 pulgadas. El ángulo de inclinación beta es igual a la tangente inversa o arco tangente del radio del piñón entre el radio del engrane. Al sustituir los valores obtenemos que nos da un ángulo de inclinación de 21.8 grados. El radio medio del piñón es igual al radio del piñón menos la longitud del diente entre 2 por el seno del ángulo de inclinación del cono. Al sustituir los valores obtenemos un radio medio de 2.72 pulgadas. El momento en el piñón es igual a los caballos de potencia por 63.024 entre las revoluciones, y con esto obtenemos un momento de 1477.1 libras pulgada. En la figura vemos cómo están las dimensiones, vemos la inclinación del ángulo, vemos también la longitud del diente. La fuerza tangencial en el radio medio es igual al momento entre el radio medio. El momento que acabamos de calcular es de 1477.1 entre el radio medio, también que acabamos de calcular, de 2.72, dándonos una fuerza tangencial de 542.8 libras. La fuerza de empuje en el piñón es igual a la fuerza tangencial, que va a multiplicar a la tangente del ángulo de presión por el seno del ángulo de inclinación del cono entre el coseno del ángulo de la espiral, menos la tangente del ángulo de la espiral por el coseno del ángulo de inclinación. Al sustituir los valores, obtenemos una fuerza de empuje en el piñón de menos 182.5 libras, negativo, que quiere decir que va en sentido contrario. La fuerza de empuje en el engrane es igual a la fuerza tangencial, que va a multiplicar a la tangente del ángulo de presión por el coseno del ángulo de inclinación del cono entre el coseno del ángulo de la espiral, más la tangente del ángulo de la espiral por el seno del ángulo de inclinación del cono. Al sustituir los valores obtenemos 387.7 libras. En la figura vemos cómo la fuerza tangencial de 543 está en esta parte. La fuerza del empuje del piñón está en el sentido contrario. En el caso de los dientes rectos, la fuerza del piñón iba hacia el izquierdo. En el caso de los dientes en espiral, va en sentido contrario. Y tenemos también la fuerza del engrane, que iba en la misma dirección que igual que en un engrane de dientes rectos.